Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que, la verdad, ha cambiado las reglas del juego sobre cómo entendemos el éxito. Se llama inteligencia emocional. Y es que, durante mucho tiempo, parecía que lo único que importaba era el intelecto, ¿no? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en esa otra inteligencia, la que tiene que ver con cómo gestionamos lo que sentimos, cómo nos relacionamos, y que resulta ser absolutamente clave para liderar de verdad. Venga, vamos a empezar con una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez. A ver, si el coeficiente intelectual lo fuera todo, ¿cómo es que hay personas súper inteligentes, de verdad brillantes, a las que luego ves que les va fatal en sus relaciones o que no avanzan en su trabajo? Y al revés, gente, pues más normalita, por así decirlo, que triunfa. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues la respuesta, como vamos a ir viendo, está en otro tipo de habilidad. Y esa habilidad, claro, es la inteligencia emocional. Ojo que no estamos hablando de ser simplemente majo, o peor aún, de tragarse lo que uno siente. Nada que ver. Es algo mucho más profundo, más útil. Es la capacidad de, primero, darte cuenta de lo que sientes, luego, entenderlo y, finalmente, gestionarlo. Tanto lo tuyo como lo de los demás. Podríamos decir que es como esa pieza que faltaba en el gran puzzle de nuestro crecimiento, tanto personal como profesional. Vale. Para empezar a entender esto de la inteligencia emocional, hay que hacer una distinción súper importante. A ver, ¿es lo mismo una emoción que un estado de ánimo? Pues no. Una emoción es como un chispazo, ¿sabes? Un subidón de alegría, un arrebato de enfado. Es algo intenso, corto y que normalmente sabes por qué te pasa. Pero un estado de ánimo, eso es otra cosa. Es más como el tiempo que hace. Puede durar días, es más difuso y a veces ni siquiera sabes muy bien por qué estás así, un poco de bajón o más animado. Saber ver esta diferencia es el primer paso para poder manejarlo todo. Y aquí llegamos a una idea que es clave. Las emociones no son un estorbo, no son un ruido de fondo que tengamos que apagar. Todo lo contrario, son señales, son información. Pensemos en ellas como una especie de brújula interna que todos llevamos. Una brújula que nos orienta. El miedo, por ejemplo, nos dice cuidado, peligro. La alegría nos empuja a conectar con la gente. Cada emoción, absolutamente cada una, tiene un porqué, una función que nos ha ayudado a sobrevivir y a estar mejor. Muy bien, con esta idea de la brújula interna ya clara, podemos empezar el viaje. Y este viaje, como casi todos los importantes, empieza mirando hacia adentro. Vamos a ver primero esas habilidades, las intrapersonales, que son, básicamente, las herramientas para manejarnos con nuestro propio mundo interior. Este dominio del mundo interior se apoya en tres grandes pilares que además están conectados entre sí. El primero, y la base de todo, es la autoconsciencia. O sea, ser capaz de saber qué demonios estás sintiendo en cada momento. Una vez lo sabes, pasamos al segundo, la autorregulación, que es el arte de gestionar eso que sientes sin que te desborde. Y el tercero es la automotivación, usar toda esa energía emocional como combustible para conseguir nuestras metas. Pero de verdad, todo empieza aquí, en la autoconciencia. Es esa habilidad, que parece simple pero no lo es, de pararse un segundo y poder decir, vale, esto que me pasa por el cuerpo es frustración, o esto es pura euforia. Si no tenemos ese primer paso, ese reconocimiento, intentar gestionar nuestras emociones es como intentar conducir un coche con los ojos vendados. Imposible. Y para aprender a reconocerlas, viene genial tener una especie de mapa. El psicólogo Paul Lekman identificó estas 6 emociones que son, por así decirlo, universales. Da igual de qué cultura seas, todo el mundo las siente. Y como vemos, cada una sirve para algo súper importante. Entender este vocabulario emocional básico es como aprender las notas musicales para poder leer la partitura de nuestra brújula interna. Esto que vemos ahora es un cambio de chip total. Solemos pensar en emociones buenas y malas, ¿verdad? Alegría, buena, ira, mala. Pues no es tan simple. La idea potente aquí es que toda emoción, incluso las que nos resultan más incómodas, tiene una intención positiva. En el fondo, siempre está intentando ayudarnos o protegernos de algo. Y aquí tenemos un par de ejemplos perfectos. El miedo no es nuestro enemigo, es más bien como un guardaespaldas que nos dice, oye, con cuidado por aquí. Y la ira no es solo para destruir cosas. A veces es la fuerza que necesitamos para poner un límite claro o para levantarnos contra algo que es injusto. La clave está ahí, en escuchar el mensaje que trae la emoción, en vez de dejarnos llevar por la primera reacción que nos sale. Vale, perfecto. Ya hemos identificado la emoción, ya hemos entendido su mensaje, su intención positiva. ¿Y ahora qué hacemos? Pues aquí entra el segundo pilar, la autorregulación, que no es otra cosa que elegir qué hacer, en lugar de simplemente reaccionar. Es quitar el piloto automático. Esto de autorregularse puede sonar súper complicado, pero en realidad podemos dividirlo en unos pasos muy prácticos. El primero, ya lo hemos dicho, reconocer.
ponerle nombre a lo que sentimos. El segundo es la clave de todo. Parar. Hacer una pausa. Respirar hondo un segundo. Ese pequeño espacio lo cambia todo. Porque en esa pausa podemos reflexionar. A ver, ¿qué me está pidiendo esta emoción? Y solo entonces, el cuarto paso, elegir una respuesta que sea constructiva, que nos sirva de algo. Bueno, una vez que empezamos a poner un poco de orden en nuestro mundo interior, es el momento de mirar hacia afuera. Porque claro, la inteligencia emocional no es para quedársela uno solo en casa. Su verdadero poder, su magia, aparece cuando nos relacionamos con los demás. Y para movernos en ese mundo exterior tenemos dos herramientas fundamentales. La primera es la empatía. Pensemos en ella como un radar que nos ayuda a captar y entender cómo se sienten los demás. Pero claro, con entender no basta. Ahí entra la segunda herramienta, las habilidades sociales. Son las que nos permiten usar esa información para comunicarnos mejor, para influir, para construir buenas relaciones, para actuar, en definitiva. Y es súper importante dejar esto claro. Empatía no es lo mismo que sentir pena por alguien. No. Es un esfuerzo activo, consciente, por intentar entender el punto de vista del otro, por tratar de ver el mundo con sus gafas, aunque no nos guste lo que vemos o no estemos de acuerdo. La empatía es el puente que conecta nuestro universo con el de los demás. Y sobre ese puente se construye todo lo demás. La buena comunicación, el trabajo en equipo, todo. Y aquí es donde todo lo que hemos visto cobra sentido y se une. Cuando alguien consigue dominar su propio mundo emocional y además sabe conectar con el de los demás, bueno, pues tiene los ingredientes básicos para ser un líder de los que de verdad inspiran. Porque el liderazgo que se basa en la inteligencia emocional no va de mandar y ordenar, va de inspirar. Es muy sencillo. Un líder que se conoce bien a sí mismo, que tiene autocontrol, transmite confianza. Y un líder que entiende a su gente, que tiene empatía, consigue compromiso. Y esa mezcla es la que crea esos sitios de trabajo donde la gente quiere estar y quiere dar lo mejor que tiene. Y si hay un momento de la verdad, un examen final para la inteligencia emocional de un líder, ese es, sin duda, la gestión de un conflicto. Un conflicto mal llevado puede ser una bomba que destroce un equipo. Pero un líder que sabe de esto ve el conflicto de otra manera, como una oportunidad para crecer y para que el equipo salga más fuerte. Fijaos, este modelo, el de Thomas Kilmann, nos enseña que no hay una sola forma de gestionar una movida. Hay varias. Un líder emocionalmente inteligente no tiene un estilo fijo, es flexible. Sabe cuándo toca ser más competitivo, cuándo lo mejor es colaborar o incluso cuándo lo más inteligente es no meterse en ese jardín. Se trata de saber elegir la estrategia adecuada para cada momento. Y esto es algo que a veces se nos olvida. Las emociones se pegan. El estado de ánimo de un líder es como una onda que se expande por toda la empresa. Si el líder está siempre estresado, negativo, pues crea un ambiente tóxico. Pero si transmite calma, optimismo, genera un espacio de confianza, de creatividad. En el fondo, los líderes son los arquitectos del clima emocional de sus equipos. Y llegamos al punto clave. Todo esto de la inteligencia emocional no es buenísimo, no es algo etéreo. Como podemos ver aquí, se traduce en resultados que se pueden medir, resultados de negocio. Hablamos de mayor productividad, de equipos que funcionan mejor, de que la gente con talento no se te vaya. El impacto es real y directo. Al final se trata de construir empresas más sanas, más fuertes y que se adaptan mejor a los cambios. Esta frase lo resume de maravilla. Liderar con inteligencia emocional no va de poder, va de influencia. No es una cuestión de técnicas de gestión, sino de conexión humana. Y el objetivo final es construir algo más que una empresa que da beneficios. Es crear una cultura, una comunidad que sea sana, fuerte y capaz de aguantar lo que venga. Y con esto cerramos el círculo y volvemos al punto de partida, la mirada hacia adentro. Porque desarrollar la inteligencia emocional es un camino, no es una meta a la que se llega y ya está. El objetivo no es ser perfectos emocionalmente, sino ser más conscientes. Así que la pregunta final no es si se puede mejorar, sino ¿por dónde empiezo? Y a lo mejor, solo a lo mejor el primer paso es tan sencillo como, la próxima vez que sintamos algo fuerte, pararnos un segundo y simplemente ponerle un nombre. Un pequeño pero enorme primer paso en este viaje.